Yo quiero que ustedes me acompañen a Colosenses capítulo 2 y que leamos a partir del versículo 8. Esta meditación se ha llamado Vivos, Perdonados, Victoriosos. Y antes de leer, déjenme explicarles el contexto. Antes, varios años después que la iglesia de Colosas fuera fundada, surgió una herejía que la estaba amenazando. Una herejía que no estuvo identificada con ningún sistema histórico en particular. Allí habían elementos del gnosticismo, habían elementos del legalismo judío, habían personas que hablaban de la necesidad de la circuncisión para salvación, de observar rituales ceremoniales en la alimentación, en los días de reposo. Allí había ascetismo y Pablo escribe a ellos para refutar todas esas filosofías que habían allí. Esa herejía colosense, como se conoce, atacaba la suficiencia total y la supremacía de Cristo. Pablo les dice a los colosenses que ellos tienen en Jesucristo todo lo que ellos necesitaban para vivir sus vidas cristianas y no necesitaban nada ni a nadie más para completar su bienestar espiritual. Y yo quiero que con eso en mente leamos del versículo 8 al 15. Pablo les dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ya tú no necesitas más nada. ¿Por qué? Porque habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados, no con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y a partir del versículo 13 hasta el 15, Él nos dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Mis hermanos, nosotros venimos hoy como una familia, la familia de la fe. Cristo nos ha llamado a que vengamos a participar de su cena. Cristo nos ha llamado a que vengamos a hacer memoria de la obra redentora que Él realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Y muchas veces uno viene y participa de la cena del Señor de una manera ritual y no aprecia todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Yo decía al principio que esta meditación la hemos titulado Vivos, Perdonados, Victoriosos. Porque estas verdades nosotros debemos tenerlas presentes en nuestra vida continuamente y más en este año 2018 que tenemos por delante. Nosotros tenemos a un Salvador que es superior a todo lo que el mundo nos vende. Aquí en Colosas le querían vender, si podemos decir así, una religión vacía de obras que no tenía ningún poder de salvación. Y Pablo les está diciendo a los colosenses y a nosotros aquí en este día que el Cristo que murió, que fue crucificado y que resucitó de entre los muertos es poderoso y nosotros no necesitamos a nadie más. Y que Cristo llena 3 de nuestras mayores necesidades. Y la idea que yo quiero transmitir de ese texto es la siguiente, mis hermanos. Porque Cristo murió y resucitó, en Él tenemos una nueva vida, tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos la victoria sobre la fuerza del mal.
No importa lo que pase, nosotros estamos completos en Cristo. Y es lo que yo quiero que veamos en esta tarde. Lo primero es porque Cristo murió y resucitó. En Él tenemos una nueva vida. Es lo que nos dice el texto aquí claramente. Nosotros profesamos que hemos creído en Cristo para salvación. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos sido bautizados. Es una representación de que hemos muerto con Cristo, que hemos sido sepultados con Él, que hemos nacido a una nueva vida, como dice el versículo 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos. Nosotros tenemos una nueva vida. Ahora, lo que a nosotros se nos olvida es cuál era nuestra condición, como nos dice el versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. Esa era nuestra condición, estábamos muertos. Y en las Escrituras la muerte significa separación, no cesación. Cuando nuestros primeros padres pecaron, ellos murieron espiritualmente, fueron separados de la comunión con Dios. También sus cuerpos fueron sujetos a un proceso de envejecimiento, enfermedad, a la muerte física. Cuando una persona muere, su alma es separada de su cuerpo. Y nosotros estábamos espiritualmente separados de Dios. Estábamos separados de Cristo, dice Efesios 2:12, excluidos de la ciudadanía de Israel. Éramos ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos ninguna esperanza y no teníamos a Dios en el mundo. ¿Y qué pasaba con nosotros, mis amados? Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Y tú sabes qué hubiera pasado contigo y conmigo si hubiéramos muerto en esa condición? Que hubiéramos ido a una condenación eterna, a un lugar de eterno tormento, al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué? Por lo que nos dice el texto. Estábamos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestras carnes. Teníamos la naturaleza heredada de Adán. Pero nos dice el texto que cuando estábamos en esa condición, Dios tuvo misericordia de nosotros, como vamos a ver. Pero a nosotros se nos olvida lo que era esa condición. Caídos, perdidos, sin esperanza, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros, al igual que los colosenses, habíamos estado errando en este mundo, militando en diferentes religiones, viviendo vidas disolutas, en vidas que no agradaban a Dios, mintiendo, robando, codiciando, viviendo vidas de adulterio, vidas de inmoralidad. Y dice aquí que Dios nos dio una nueva vida en Cristo, por su gracia, sin que hubiese nada bueno en nosotros. La pregunta que debemos hacernos en esta noche, en esta meditación es, ¿cómo yo puedo saber que yo tengo vida espiritual? ¿Cómo tú sabes que tú tienes vida física primero? Bueno, yo puedo caminar, yo puedo ver, yo como, mi corazón late, yo sé que tengo vida física. Ahora, ¿cómo tú sabes que tú tienes vida espiritual? Bueno, si has visto tu condición de pecador, si has ido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, si estás amando al Señor que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, si estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, si tienes hambre de conocer cada día más la palabra de Dios, si estás teniendo comunión con Dios en oración, si estás buscando agradarlo y vivir para Él, si estás luchando con el pecado remanente en tu vida,
si estás creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, si has experimentado el perdón de tus pecados. Esa es una realidad en tu vida. Hoy que venimos a participar de la cena, es un buen momento para nosotros ver el estado de nuestras almas. De tal manera que nosotros podamos hacer nuevos compromisos con el Señor. Porque el Señor murió y resucitó por nosotros. Y en Él es que nosotros tenemos una nueva vida. Pero acuérdate cuál era tu condición. Muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Pero en segundo lugar, el texto nos dice que porque Cristo murió y resucitó, en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Vamos al versículo 13, vamos a leer ese versículo, 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Es como dice John MacArthur, como resultado de haber sido vivificados con Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. Dios nos ha concedido un obsequio, algo que nosotros no podemos ganar, algo que no podíamos conseguir bajo ningún medio. No importaba las penitencias, todo lo que nosotros hiciéramos, no importaban los esfuerzos, no podíamos hacer nada para salvarnos. Y Dios nos ha dado ese perdón gratuitamente. Como dice Romanos 3:24, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos un perdón abundante en Cristo. Pero ese perdón es otorgado a pecadores que depositan su fe en Jesucristo, como nosotros lo hemos hecho. Pero esa salvación, mis hermanos, tuvo un alto costo. Dios tuvo que lidiar con la pena de nuestros pecados, con la penalidad que nuestros pecados conllevaban, conforme a su santidad y a su justicia. Nosotros hoy obtenemos una salvación. Hoy estamos vivos, hoy estamos perdonados, pero Dios no tomó nuestro pecado y lo barrió y lo puso debajo de una alfombra de la casa. Él no hizo eso, mis hermanos. Alguien tenía que satisfacer la justicia de Dios. Alguien tenía que pagar la pena por nuestros pecados. Tenía que venir alguien quien fuera 100% hombre y 100% Dios para satisfacer esa ofensa infinita que habíamos realizado contra el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y tenía que cumplir a la perfección la ley de Dios para satisfacer esa justicia. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, yo lo sé. Todos nosotros habíamos pecado y sabíamos que la paga del pecado es la muerte. Y todos íbamos camino a una condenación eterna. Y por eso Pablo nos dice en el versículo 14 que había un documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Nosotros íbamos a ir al tribunal de Dios y nos íbamos a parar frente a Dios. Y habíamos transgredido la ley de Dios miles, millones de veces y no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos. Y Dios no podía perdonarnos a nosotros sin que se pagara la penalidad de nuestra transgresión. No, pero espérate. Yo no era tampoco un terrorista ni un violador. Yo no era un abusador de menores. Yo nunca fui arrestado. Yo soy una persona que iba a la iglesia, que vive una vida moral. Yo no merezco la muerte por mis pecados. Si tú estás pensando así, tú tienes una visión demasiado alta de tu propia bondad y una visión demasiado baja de la santidad de Dios. Había un documento de deuda, óyeme bien, un documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso.
nosotros habíamos transgredido la ley de Dios. Nosotros habíamos transgredido los mandamientos de Dios. Esa ley nos es hostil. ¿Por qué? Porque nos condena. Porque nosotros habíamos violado esa ley constantemente. No vivíamos para Dios. Teníamos otros dioses delante de nosotros. Teníamos otros ídolos en nuestras vidas que ocupaban el lugar de Dios. Quizás no nos inclinábamos o no nos estamos inclinando ante estatuas, ante santos, ante pinturas, ante cuadros. Pero hoy es un día en el cual tú debes analizar cuál es tu pasión. ¿Qué está dominando tu mente y tus afectos? ¿Qué ha dominado tu vida en este año 2017 que pasó? ¿Y qué tú piensas que la va a dominar en el 2018? ¿Estás tú buscando el reino de Dios y su justicia o estás tú buscando tus posesiones, tu carrera, tu vida, tu familia, un marido, una esposa? Y eso es lo que te está controlando a ti. Tu figura, tu cuerpo, tus hijos. Y Dios no es lo más importante. ¿Qué tanto estás tú sirviendo al Señor con toda la necesidad que hay? ¿Qué tú estás haciendo para el reino con los dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Qué tanto estás viviendo para la gloria de Dios? Hemos transgredido esa ley continuamente. El Señor resumió esos mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese documento estaba ahí. Y lo habíamos, no podíamos hacer nada para quitarlo. Teníamos un pagaré en contra de nosotros. Por eso la ley de Dios es hostil. ¿Y qué podíamos hacer para escapar de esa justa condenación, de esa ley santa y justa de Dios? Nosotros no podíamos hacer nada. Pero Cristo sí lo hizo por nosotros. Eso es lo que estamos celebrando. Que Él murió y resucitó, mis amados, para pagar esa deuda que nosotros le debíamos a Dios. Y ese documento, ese de deuda, fue cancelado. Dios ha borrado por completo el certificado de esa deuda y ha hecho completo nuestro perdón. Mis hermanos, y todos esos pecados que nosotros cometimos, pasado, presente y futuro, fueron clavados en la cruz del Calvario. Cada vez que alguien era crucificado, se le ponía una lista en la cruz de todos los pecados que había cometido, todas las transgresiones que había cometido, para que se supiera por qué estaba siendo crucificado, por qué Él estaba pagando. Pero ¿sabes lo que pasó? Que el pecado tuyo y el mío fue puesto en la cruz de Cristo. Fueron clavados en la cruz. Él estaba pagando el castigo, la penalidad que nosotros merecíamos, y Él satisfizo entonces la justicia, la ira de Dios, la justicia de Dios. Él hizo propiciación por nuestros pecados. En la cruz, Él pagó la pena por cada pecador. Por ti, por mí, por cada uno de los creyentes que estamos aquí. Por eso dice la Escritura, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y al pagar Jesús ese castigo, Dios puede ser ambos, el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Tú has ido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Si lo has hecho, tu deuda ya ha sido pagada en su totalidad. Y alabado sea el Señor por eso. Mis hermanos, eso es lo que nosotros estamos celebrando. En primer lugar, lo que vimos, nosotros estábamos espiritualmente muertos, alienados de Dios, no podíamos hacer nada para salvarnos y Dios nos dio una nueva vida. En segundo lugar, nosotros estábamos bajo la condenación de un Dios santo y justo, una condenación que nosotros merecíamos. Necesitábamos el perdón de nuestros pecados y no podíamos hacer nada en nuestras fuerzas para conseguirlo. Pero ya Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
vivos, mis amados, perdonados. Vivos, estamos vivos, ya no estamos muertos, estamos también perdonados. Y tú puedes estar pensando, bueno, mi hermano, es que hay momentos en que yo me siento culpable. Hay momentos en el cual yo peco y confieso mis pecados y no encuentro o siento que todavía estoy siendo culpable. Si tú has confiado en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si lo has confesado en tu presencia, tu pecado ha sido perdonado. Pero pasa algo, que muchas veces esa culpa viene del acusador de los hermanos. ¿Tú sabes de quién? De Satanás. Y eso nos lleva a nosotros a conocer una tercera verdad. No solamente estamos vivos, no solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino que en tercer lugar necesitamos saber que Cristo murió y resucitó por nosotros y que en Él, óyeme bien, en Él, hoy, ahora, nosotros tenemos fuerzas para derrotar al mal. Ya el maligno no tiene poder sobre nosotros. Mira lo que dice el versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Él despojó a los principados y autoridades. En la cruz, ese Cristo que fue crucificado desarmó por completo a Satanás. Y Satanás fue derrotado definitivamente junto a esa hueste de ángeles caídos. Ese parecía ser el momento del mayor triunfo del maligno. El Rey de Gloria, Cristo, había sido abandonado por sus discípulos, había sido latigado, había sido crucificado, estaba muriendo en una cruz. Pero ese fue el momento de la mayor derrota para Satanás. Porque en esa cruz, en ese momento, Cristo efectuó la redención perfecta de su pueblo. Y Él nos rescató a nosotros de ese mercado de esclavos en el cual nosotros nos encontrábamos. Él nos rescató de la oscuridad de Satanás a través de su muerte. Y cuando se dice que Él desarmó a esos principados, a esos gobernantes, a esas autoridades, nos está presentando la imagen de esos generales cuando llegaban victoriosos de la guerra, que había un gran desfile. Y allí venían encadenados en harapos todos esos enemigos que habían sido derrotados. Y allí estaban todos esos enemigos desfilando avergonzados por las calles. Y esa es la idea que nos da cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, fue su mayor victoria. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Que tú y yo estamos en Cristo. Y que no solamente estamos vivos, no solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino que nosotros somos victoriosos. Y alabado sea el Señor por eso. Eso es lo que estamos celebrando aquí en este día. Que tenemos vida, que tenemos perdón y que tenemos victoria. Eso es lo que nos dice el texto. Ya las fuerzas del mal no pueden acusarnos legítimamente porque Cristo ha pagado la deuda de nuestro pecado. Eso fue clavado en la cruz del Calvario. Ya no pueden mantenernos cautivos por miedo a la muerte porque Cristo ganó la victoria sobre Satanás y sobre la muerte en la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros estamos celebrando hoy. Que Él murió y resucitó para darnos vida. Y esa victoria de Cristo fue confirmada cuando Dios lo resucitó de los muertos. Y nosotros, los que creemos, somos levantados con Él y estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Vivos, perdonados, victoriosos. Por la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros pasamos por las aguas del bautismo, es una representación, como decía al principio, lo que dice el versículo 12, que nosotros hemos muerto al pecado y que hemos nacido a una nueva vida.
Spurgeon dice lo siguiente: si Cristo en la cruz ha despojado a Satanás, no temamos el encuentro con el gran enemigo de nuestras almas. Hermanos míos, en todas las cosas, dice Spurgeon, debemos ser hechos semejantes a Cristo, debemos cargar con nuestra cruz, y en esa cruz debemos pelear como Él lo hizo, con el pecado y la muerte y el infierno. Pero no temamos, el resultado de la batalla está garantizado, pues como el Señor nuestro Salvador ha vencido una vez, también nosotros ciertamente venceremos en Él. Que ninguno de ustedes tenga miedo ni temor repentino cuando el maligno venga contra ustedes. Si Él los acusa, respóndanle con estas palabras: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él los condena, ríanse de Él con desprecio, clamando: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Si Él amenaza con separarlos del amor de Cristo, enfréntenlo con confianza y díganle: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. No hay pecado que nosotros no podamos vencer. No hay lucha, no hay guerra que no podamos nosotros enfrentar, pelear, luchar, porque estamos en Cristo. Porque estamos vivos, porque nuestros pecados han sido perdonados y porque somos victoriosos. Porque ya Él triunfó en la cruz del Calvario. Y cuando vengan esas huestes del mal a restregarnos en la cara nuestros pecados, dice Spurgeon: ahuyenten a los perros del infierno y díganle: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aún en nuestras caídas tenemos la misericordia, la bondad del Señor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando llegue ese día, mis amados, ese día cuando tengamos que enfrentar a ese enemigo, la muerte, dice Él: grítenle a la cara: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya Cristo obtuvo esa victoria por nosotros. Sostén la cruz ante ti, es lo que Él nos dice. Que ella sea tu escudo y tu fortaleza. Podrá rugir el león, pero no podrá destruirte nunca. El enemigo podrá abalanzarse sobre ti con ruidos repugnantes, con terribles alarmas, pero no hay causa real para temer. Permanece firme en el Señor. Estamos luchando contra un enemigo, contra un rey que ya no tiene corona, Satanás. Estamos peleando, como dice Él, con un enemigo que tiene los pómulos destrozados y los lomos descoyuntados. Regocíjate, regocíjate en el día de la batalla, pues para ti no es sino el comienzo de una eternidad de triunfo. Eso es lo que estamos celebrando aquí hoy, mis amados. Es una bendición que Dios nos da. Cristo nos ha dicho: vengan hoy a hacer memoria de mí. Pero hoy estamos vivos, estamos perdonados, somos victoriosos. Alabado sea el Señor por eso. Alabado sea el Señor. La muerte de Cristo trae vida, trae perdón, trae victoria. Por eso Pablo dice: que nunca sea para gloriarme, que nunca me gloríe en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué tú vas a hacer en esta tarde con esa bendición que el Señor nos ha dado? ¿Qué nuevos propósitos vamos a hacer para vivir para la gloria de Dios en este año 2018 que tenemos por delante? ¿Cómo vamos a agradecer al Señor lo que Él ha hecho por nosotros al darnos vida, perdón y victoria? Hoy es un buen día, mis amados, para nosotros reflexionar en todas estas cosas que Cristo nos regaló por su pura gracia, por su bondad, por su misericordia, sin nosotros merecerlo, por su obra redentora en la cruz del Calvario.